Saludamos a nuestro siguiente entrevistado, ex subsecretario de Hacienda, académico de la FEN de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Harvard, investigador senior del Banco Interamericano de Desarrollo y siempre muy pendiente de la contingencia. Alejandro Mico, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Catalina y Patricio. Hola, Alejandro. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Y queremos partir, a propósito de lo que estábamos hablando recién con Pato, consultándote y preguntando respecto del segundo retiro del 10%. ¿Qué te parece esta propuesta? Y si estás alineado o no con lo que señaló ayer el presidente del Banco Central, Mario Marcel. A ver, dos cosas. Creo que hay dos. Primero, poner el tema que todavía sigue una situación muy angustiante para muchas personas en términos de falta de ingresos, y la verdad que han empezado a surgir muchas iniciativas de las más variadas para tratar de avaliar esta caída de ingresos de un grupo importante de personas. Ahora, al igual que la primera vez, como lo dije la primera vez, creo que atacar el problema actual de la contingencia, de la falta de ingresos de un grupo importante de la población, usando como instrumento nuestro sistema de pensiones para la vejez, no es una buena idea para nada. Lo dije la primera vez, creo que estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro, y un santo que digamos que es el sistema de pensiones, que la verdad que ya estaba un poco desvestido, que no estaba dando buenas pensiones por la falta de ahorro. Con esto se hace mucho más oscuro el porvenir. Lo que se debiese estar viendo en este momento, cuáles son los mejores mecanismos para tratar de solventar la caída de ingresos de la población actualmente, pero con otras herramientas. Está el tema de el ingreso de emergencia familiar, estuvo el tema de los bonos de clase media, y hay todo un tema de tratar de ver cuál es el mejor mecanismo para llegar a la gente en estos momentos de caída de ingresos tan importante que se ve por el tema del desempleo. Pero raya para la suma, creo que no es una buena idea para nada. El primer retiro fue una desinversión muy grande para nuestras pensiones futuras, y más encima tuvo el problema de que fue muy regresivo por el tema de los beneficios tributarios que él traía. Por lo tanto, no creo que sea bueno volver a repetir esta fórmula. Ya fue la primera, entiendo que en su momento se dijo que iba a ser la única. Creo que volver a hacer es empezar a hipotecar aún más el futuro de nuestras pensiones. Por lo tanto, lo que tenemos que ver de qué forma tratamos de hacer que los ingresos de los hogares chilenos se mejoren, pero vía otra medida. Sí, Alejandro, quería insistir en este tema porque tú fuiste subsecretario de Hacienda, estás alineado, o tu domicilio político, podríamos decir, pertenece a algunos de los partidos que han insistido con esta idea. ¿Qué crees tú que hay detrás de esta persistencia? Porque efectivamente los técnicos, economistas destacados, y la gran mayoría, incluido el presidente del Banco Central, dicen que efectivamente no es el camino en esta oportunidad. ¿Qué hay detrás? Mi pregunta es, ¿qué hay detrás de esta insistencia? Mira, bueno, uno puede decir hay dos temas, pero yo creo que el principal tema que hay detrás es uno no le toca tanto, siendo académico, estar en las regiones donde la gente, o en las comunas donde la gente está con la angustia de la caída de los ingresos. Por lo tanto, pienso que debe haber una presión muy grande, así me lo han contado también, presión muy grande de la gente, decir cómo puedo tener alivios monetarios en esta situación tan compleja. Por desgracia se ve como que esta es una salida fácil y eficaz y rápida. Uno ha tocado hablar varias veces con mucha gente, así gente que está oyendo esto y no le plantea la mala idea, pero dicen, oye, es como el camino fácil que la gente entiende y que, puede llegar rápido a las personas. Alejandro, perdona, pero ¿tú crees que esto tiene que ver con una presión más que nada ciudadana hacia los parlamentarios o una intención de los parlamentarios que va más enfocada en el sistema de pensiones propiamente tal? Hay un tema también, también tenemos que hay que tener claro, igual como lo planteé la primera vez, en este momento se junta la angustia
con la mala percepción del sistema, en particular de los fondos administradores, de los fondos que administran estas cuentas individuales. Por lo tanto, es muy fácil plantear, oye, hagamos esto, saquemos la plata, que en teoría mucha gente pensaba que era dinero que no existía y que poco menos las AFP se la estaban robando. Por lo tanto, hay un tema ahí que es bastante complejo de cómo un tema que cala fácilmente en la población, con el tema de que alivia rápidamente también angustia en algunos hogares, ya va a ser mucho menos en esta segunda oportunidad, con esta situación de emergencia que estamos viviendo. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que hay dos cosas que se están juntando hoy día, que es el tema de la angustia de las personas y la mala percepción que tiene el sistema o las personas de las AFP. Otra gente plantea, y lo ha planteado derechamente, de que esto es una oportunidad para ir destruyendo el sistema de ahorro en cuentas individuales. Que duda cabe eso también. Pero yo creo que hoy día el mayor impacto es esta mala visión que hay de la AFP con esta angustia que tienen muchos hogares porque están con los ingresos caídos. Recordemos que tenemos un nivel de destrucción de empleos muy grande todavía, más de 1,5 millones de personas. Por lo tanto, esas dos cosas son, creo que, lo que están hoy día influenciando y presionando a los parlamentarios. Alejandro, quería clarificar, que es una muy mala idea. Quería clarificar algo que dijiste, que no sé si te lo entendí bien, pero hay quienes creen de que el objetivo del primer y segundo retiro del 10% es derechamente debilitar el sistema de pensiones y que ese es el objetivo y no es un daño colateral. ¿Tú crees que hay parlamentarios que están en esa posición? Bueno, así lo han planteado algunos en el primer retiro, así se planteó. No creo que sea la mayoría, pero para algunos sí lo ven como un camino de ir reduciendo o de alguna forma ir debilitando el sistema de ahorro en cuentas individuales, de tal forma de que ese esfuerzo sea un cambio. Yo no creo que sea la mayoría, yo no creo que eso sea lo que esté moviendo a la gente. Sí, yo creo que insistir que lo que está hoy día moviendo a la gente es esta angustia que tienen de caída de los ingresos, ven que vía los ahorros que tienen sus cuentas individuales es una forma fácil de hacerlo, y tercero, está un discurso que es muy fácil, que por desgracia ha calado mucho, diciendo que al parecer el sistema generaba algún tipo de fraude o estaba quitando los dineros a la gente, que es como una mala percepción que hay del sistema con su conjunto. Creo que esos son los elementos que hoy día están presionando a que esto tenga tanto apoyo. Quiero insistir que creo que es una mala idea, pero por desgracia en política y en la realidad las percepciones mandan, la angustia genera más presión, las percepciones mandan, por lo tanto es una situación compleja. Espero que hoy día el Ejecutivo tenga la capacidad de actuar más rápido de lo que hizo la primera vez. Creo que parte de todo esto igual parte del hecho de que tuvimos cierta demora en los planes de apoyo y quizás de también ir de alguna forma sincerando la situación de que estamos siendo mucho más pobres de lo que pensábamos hace un año atrás. La caída del producto de un orden de un 6% es una caída muy importante de la actividad económica que tiene un impacto en cuán ricos somos como país, y eso obviamente tiene un impacto también en el consumo del hogar. Creo que lo que debemos estar haciendo hoy día es, primero, identificando bien que estamos en una situación compleja, donde tenemos un nivel de desempleo muy grande, donde que tenemos que estar esforzando todo nuestro trabajo, tiene que ir en la dirección de qué forma volvemos a incorporar a más de 1,5 millones de personas que perdió su trabajo, que está sin un trabajo, porque sin ellos no vamos a ser capaces de recuperar nuestro nivel, la situación anterior. Eso debería ser nuestro principal esfuerzo, y en eso deberíamos estar más abocados. Alejandro, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver contigo, pero te quiero dejar planteada la pregunta, que es, si es que es una mala idea el segundo retiro del 10%, ¿cómo deberíamos abordar el seguir apoyando a las familias que tienen la angustia que tú describías? Pero vamos a hacer un pequeño corte, Alejandro, y volvemos. Gracias, Alejandro. Vamos a hablar a nuestra auspiciadora hasta ahora con Pato Eskenazi. Sí, estamos conversando con Alejandro Mico, él fue ex subsecretario de Hacienda, es académico actualmente de la FEN,
y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Harvard. Alejandro, quería seguir preguntándote por el segundo 10%. En el pasado se aprobó el 10% argumentando varias cosas, pero la principal era que el gobierno había llegado tarde y mal, que el bono clase media o el apoyo a la clase media no estaba claro, no era suficiente, en fin, que el gobierno no había hecho su pega. Te pregunto, ¿cuál es la propuesta hoy día de los técnicos de la oposición, donde tú eres parte? ¿Qué se debería hacer con esta gente en vez del segundo retiro del 10%? ¿Cuál es la propuesta más adecuada? Y también quería saber si es que los están escuchando, porque en el pasado los políticos escuchaban mucho a los técnicos, en particular a los economistas, y tenemos la sensación hace varios meses de que eso ya no está ocurriendo. Alejandro. A ver, dos cosas. Voy a hablar en nombre personal, no voy a hablar en nombre de técnicos, ni de la oposición, ni los técnicos de la oposición, solamente en nombre personal. Déjame partir por lo último, qué duda cabe que ha habido un cambio muy grande en el tema de la percepción que tienen la clase política de escuchar o no a los técnicos, y esto muy de la mano de lo que fue todo el estallido social, de como el levantamiento de la angustia de la población en general, que ha hecho, la verdad es que el sistema político en su conjunto no haya sabido muy bien cómo responder, y eso ha hecho que muchos parlamentarios o políticos, en general el sistema político en su conjunto, esté buscando como otras posibles salidas o otro tipo de políticas. Respecto a qué se debe, mi opinión personal, quiero insistir en eso, qué debiésemos hacer aquí el tema. Creo que hoy día el tema de fondo es el tema de la caída del empleo. Qué duda cabe que una economía que tiene hoy día casi más de 1,5 millones de puestos de trabajo que ya no están y que estaban hace 6 meses atrás, claramente es una economía que produce menos, y cuando se produce menos, por desgracia, al final del día, el bolsillo, el consumo de los hogares, el bienestar de los hogares cae. Eso es el punto 1, 2 y 3 que creo que deberíamos estar viendo hoy día. Creo que las políticas que hoy día tenemos que estar haciendo tienen que tener 2 aristas. Una, y la principal desde mi punto de vista, es de qué forma hacemos que se recuperen estos más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Y ese tema, lo primero es decir que todo proyecto de ley que se ponga, o toda iniciativa que se ponga sobre la mesa, tiene que pasar el test ácido de decir, esto ayuda a que vuelvan ese 1,5 millones de puestos de trabajo, sí o no. Creo que eso es lo primero, y poner en medio de la discusión la importancia de recuperar el empleo. Un país con 1,5 millones de puestos de trabajo menos, para el caso de Chile, que estábamos hablando de casi 7 millones, 1,5 millones, es un número gigantesco, que sin ese 1,5 millones de personas colaborando para salir de la situación actual, no vamos a poder salir. Por lo tanto, lo primero de ello es eso, es que de qué forma ayudamos que ese 1,5 millones de puestos de trabajo se recuperen. Para eso creo que los temas principales tienen que ir de la mano de cómo se favorece la contratación. Creo que los temas ahí del sistema de apoyo de subsidio a la contratación es una medida que va en la dirección correcta. Segundo, es el tema de cómo le damos facilidad de liquidez a las empresas para que tengan capital de trabajo, para que puedan volver a echar a andar sus negocios. Estoy pensando en los negocios más pequeños, comercio, etcétera. Eso creo que hay algunas alternativas que se pueden ver. El tema de ver algún tema de tributario para las empresas de menor tamaño todavía es factible. En su momento se planteó por parte de la por parte de algunos diputados y senadores de las comisiones de Hacienda, la idea de por qué no hacemos que todo lo que se pagó de impuestos el año pasado o antepasado de primera categoría, que genera un crédito, esto es bastante técnico, es decir, que le genera se hizo un pago, puede ser un pago adelantado de impuestos, esa plata el Estado se la devuelva a las empresas de menor tamaño, lo cual tiene una inyección de liquidez, por un lado, y segundo, premia a quien le estaba yendo bien. Por lo tanto, ese es un tema que se puso sobre la mesa, que creo que es una alternativa para mejorar el capital de trabajo de las empresas y con eso ayudar a la reactivación del empleo, unido a las otras políticas que creo que van en la dirección correcta, el tema del subsidio al empleo. Esos son por el lado del apoyo a
la creación de empleo. Esto también tiene que ir unido con lo que se está planteando de un fuerte aumento del gasto público en actividades que generen empleo. El tema, esto se ha visto muchas veces, el tema de hacer obras públicas de pequeño tamaño. Ojalá que se apuren mucho la tramitación dentro de las municipalidades o de los gobiernos regionales de proyectos que sean de alcance pequeño, de tal forma de que no se requiera hacer un gran estudio de ingeniería, que no se requiera permisos medioambientales, sino que cosas bastante más pequeñas que generen demanda de trabajo. Creo que por ese lado son como las tres cosas más obvias de tratar de que hayan para la generación de empleo, que desde mi punto de vista es lo fundamental. Lo segundo es el segundo pilar, tiene que seguir con el tema del apoyo a los hogares, que sabemos vamos a tener un periodo de muchos hogares sin ingresos laborales o con una tarea importante de sus ingresos laborales, y para ello el tema de que se haga más expedito los planes y los temas de los ingresos de emergencia familiar. Creo que por ahí van las salidas, no veo mucho. También la salida pasa porque todos tenemos conciencia de que todos tenemos que tener un esfuerzo acá, y aquí creo que no puedo no dejar de decir la vergüenza que uno debe sentir de que haya habido tanta gente que haya mal utilizado un subsidio que estaba destinado a gente menores ingresos y que lo tomó sabiendo que ellos no eran los que debían recibirlo. Creo que eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar más allá de la situación actual, sino de qué sociedad estamos viviendo. En este punto, igual hacerme cargo, mucha gente diciendo, oiga, si hay gente de mucho dinero que hacía ilusión, está en estos días salido mucho el caso de Ponce Lerú, sí. Eso no puede ser justificación para nadie, para uno, si uno no está cumpliendo, algún externo no está cumpliendo sus deberes ciudadanos, eso no nos permite que los chilenos no cumplamos lo que nos corresponde como ciudadanos. Creo que son una situación muy negra que obviamente, unido a la pandemia, a uno lo deja un poco con la moral no muy alta. Uy, sí. Lo podemos percibir, de hecho, Alejandro. Pato. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que también mencionaba Alejandro y que a mí me preocupa en lo personal es como el ancho de banda que tiene en nuestro país para poder ejecutar políticas de mucho impacto, de 1 millón y necesitamos recuperar 1,5 millones de empleo. Y como que siento que la burocracia en este país hace todo muy engorroso, como que es muy difícil, está muy centralizado el gasto de partida, por lo tanto es muy difícil llegar con pequeñas obras, como tú decías, Alejandro, a pequeñas localidades. Quizás uno podría intentar pensar ahora en cómo puede esparcir ese gasto público quizás a nivel comunal, pero hasta donde yo entiendo eso no se puede hacer. ¿Se te ocurre alguna manera de entregarle recursos a las municipalidades o amplificar la red para que las localidades puedan ayudar a elegir cómo invertir la plata? Parte de eso es un tema mayor, el tema de la descentralización y el traspaso de ciertos niveles de poder a niveles más bajos del aparato estatal, entendiendo municipalidades, incluidas obviamente. No es fácil. Creo que dado que esto se requiere una situación, es un tema de emergencia actualmente, creo que tenemos que discutirlo de qué forma hacemos un traspaso ordenado. Creo que es un tema importante que este traspaso de fondo tiene que tener tenemos que tener más certeza que esto llegue rápidamente a actividades productivas. Efectivamente, en el ideal de los mundos debiésemos tener que los municipios tuviesen mayor capacidad de generar proyectos o tener proyectos en carpeta, de tal forma que cuando se producen este tipo de situaciones, que no pasan todos los años, pero están pasando cada 10 años casi, haya un activador cuando estén todos estos proyectos para ponerlos sobre la mesa. Estoy hablando acá, y aquí es lo importante, tenemos que entender que para que esto genere rápidamente impacto, estamos hablando de pavimentar una calle, pavimentar 20 kilómetros de un camino que estaba con ripio, alumbrado público, son cosas que son de pequeña escala y que tienen impacto en el empleo. Lo que hay que ver ahí es, efectivamente, yo creo que tú planteas un tema más que la burocracia,
esto requiere igual capacidad a nivel de los municipios o de los gobiernos más locales de tener la capacidad de generar estos proyectos. En mi experiencia, 10 años atrás, no sé cómo habrá cambiado esto, uno veía que existían muchas debilidades en la capacidad técnica respecto a cómo plantear los proyectos de tal forma de que se pudieran ejecutar posteriormente. Recordemos que, para bien o para mal, todos estos proyectos después pasan por una Contraloría General de la República que te está mirando y que está bien que mire, que diga, oiga, este proyecto estaba bien estructurado o no, se sacaron bien los dineros o no. La burocracia tiene de bueno y de malo. Por desgracia, en este momento lo que uno debería tratar de hacer es, ¿de qué forma uno puede flexibilizar algunos elementos que le permita que salgan estos proyectos más rápido? Esto se ve mucho caso a caso, no te puedo decir cuál es la receta general porque es compleja, nos tocó verlo, yo estaba justo en el Ministerio de Hacienda, un puesto asesor ahí del ministro Velasco en su momento del 2008-2009 y nos tocó mucho esto, de qué forma uno apura el gasto público con impacto laboral y de una forma de inyectar rápido los recursos. No es fácil, te digo, este tema de cómo se elaboran los proyectos es una dificultad, un problema que tenemos en nuestros gobiernos locales. Lo que uno cree que en situaciones como esta uno tiene que hacer un poco más, hacer más vista un poco más gorda a ciertos elementos en términos de decir, sabes, que demos más flexibilidades de tal forma de que la plata pueda fluir más rápido. Pero esto es una cosa que se tiene que ver caso a caso. Entendería yo que ya llevamos un tiempo ya con este problema desde el tema desde el estallido social, y acá vamos a llevar un año ya, que algunas cosas ya se habrán hecho, que en el Ministerio de Obras Públicas se habrán identificado más proyectos, que se habrán empezado a echar luz verde a proyectos, no sé, estoy pensando en embalses, que siempre hay proyectos que están ahí en carpeta, que en situaciones como esta uno le pone el pie en el acelerador y dice, no pidamos tanto detalle y vamos hacia adelante. Bien, Alejandro. Obviamente que sale eso. Sí, no, muy interesante siempre escucharte, se nos fue el tiempo rápidamente, Alejandro Mico, que estés muy bien, vamos a estar en contacto contigo más adelante para ver cómo se van dando precisamente estas negociaciones políticas que tienen un impacto súper importante también en los mercados. Que te vaya muy bien, un gusto tenerte acá. Muy bien. Yo quiero terminar, creo que hoy día es un tema de los deberes de los ciudadanos, ponernos todos, decir, sabes que hay cosas que, hay límites que uno no puede pasar y que cuando uno los traspasa le genera un daño a las políticas públicas en general. Las políticas públicas hay que respetarlas, las reglas hay que respetarlas, y eso creo que es un punto clave. Si rompemos eso, el futuro se ve más negro. 100% de acuerdo contigo. Muy de acuerdo también, me sumo. Gracias, Muchas gracias, Alejandro, que esté muy bien, cuídate.